Darío Salinas. El doctor Darío Salinas es profesor de la Universidad Iberoamericana, también integrante del grupo de trabajo que, como decía al comienzo, da lugar o sirvió antecedente a esta mesa. Darío. Es un gusto compartir esta mesa con los colegas que nos han acompañado en este largo itinerario que supuso y sigue suponiendo el trabajo en torno a esta agenda que nos desafía con las preguntas de ayer y de hoy sobre cómo entender esta relación entre Estados Unidos y América Latina, colocando el énfasis principalmente en lo que nos demanda, en términos del entendimiento y en términos también de respuestas plausibles desde América Latina, esa política colosal del coloso del norte, hoy en crisis o colapsado, como acaba de subrayar hipotéticamente nuestro colega John Saxe Fernández. Yo quiero tomar ese eslabón para compartir con ustedes algunas reflexiones. Este último eslabón planteado por John Saxe. ¿Qué puede hacer un sistema colapsado? ¿Qué más puede hacer de lo que nos ha mostrado durante este tiempo? Posguerra Fría, recomposición del orden internacional y también nuevas expresiones en términos de su diplomacia, que de diplomacia tiene muy poco si miramos sus consecuencias en todas las áreas del mundo. Esta pregunta creo que hay que tamizarla desde el punto de vista de una lectura latinoamericana, revisitada, digamos. No comparto lo que han dicho generalmente los medios de comunicación frente a este escenario electoral reciente en Estados Unidos. Como si en estas dos propuestas, las propuestas de los republicanos y de los demócratas, se estuviera definiendo elementos sustantivos para definir los contenidos de la próxima política. Incluso ver la prensa conservadora de América Latina en el sentido de decir ¿cuál de las dos propuestas conviene más para América Latina? Es decir, preguntas capciosas que no conducen necesariamente a una mejor comprensión de lo que puede derivarse de lo que acabamos de vivir frente a los resultados electorales en Estados Unidos. Yo quiero decirlo de una manera quizás más esquemática, que si esa es la pregunta, la respuesta es, bueno, a la luz de la historia de la larga duración y la historia también reciente, ninguna de las dos propuestas podrían considerarse benéficas para América Latina. Esta distinción entre republicanos y demócratas es una distinción importante, a condición de no olvidar que lo que define, lo que pauta, lo que determina en términos del vector, de la orientación principal de lo que habrá de hacer hacia adentro y hacia afuera Estados Unidos es la clase dominante norteamericana. Yo creo que este elemento a veces se nos escapa en la discusión cuando, llevados por la sociología electoral y por conocer en detalle los estados bisagra, los comportamientos, yo creo que todo eso hay que verlo, pero al verlo, lo que nosotros constatamos, o al menos me parece, que hay una franja de interpretación que se olvida de ese elemento estratégico de fondo. Mientras se preparaban los antecedentes electorales y mientras se lanzaban los 3.000 millones o más, no lo sabremos seguramente jamás cómo ese mercado electoral financia los procesos electorales, pero mientras todo esto estaba ocurriendo, la política real, la política concreta en Punta del Este estaba planteando una nueva agenda de seguridad para América Latina. Y no era un ensayo tentativo, era un planteamiento dirigido hacia una región que no estaba en los debates electorales, América Latina. Cuando Panetta llega a la 10ª reunión de ministros de defensa a Montevideo y lleva una agenda que no ha prosperado, por suerte, pero llevaba una agenda
una agenda que incorporaba ingredientes para comprender lo que significa la seguridad regional, nuevos términos para conceptualizar y llevar al plano de los criterios políticos los mecanismos de defensa. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad hoy día en América Latina? Y temas no resueltos, como el caso de las Malvinas. Pero la política real de la clase dominante norteamericana en nuestro continente hace poco tiempo, menos de un mes y medio, se encontró con un escenario distinto. Un escenario distinto en el sentido de que esa agenda no prosperó y que los elementos que se llevaron con propósitos resolutivos simplemente no cuajaron. Yo creo que esto es un elemento importante para pensar, es decir, esta relación siempre compleja, que no es una relación de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. La valoración que podamos hacer de esta crisis o de este sistema en colapso o colapsado o en proceso de colapsamiento pasa mucho por la manera como valoramos y autovaloramos las correlaciones endógenas de la región, o sea, de América Latina y el Caribe. Yo no quiero que saquemos cuentas alegres, en el sentido de decir de que las propuestas regionales y subregionales hoy día están haciendo un contrapeso efectivo en todos los terrenos a la diplomacia y a la política del Pentágono. No, a la diplomacia de Estados Unidos y a la política dura del Pentágono. No. Pero lo que podemos constatar es que hoy día tenemos sobre la mesa preguntas nuevas. La conformación de organismos con un sentido autónomo de recuperación de la soberanía y sin participación norteamericana durante el último periodo, desde el 20 de enero del 2009 para acá, periodo de Obama, no es un hecho azaroso. Eso está pautando que hay una nueva dinámica en la región, y esa nueva dinámica de la región es parte importante para entender qué puede hacer Estados Unidos hoy en día. No omito los intentos que han ocurrido y algunos incluso procesos de reversión, como el golpe en Paraguay. No olvido, o sea, lo tengo presente. Es decir, esos elementos están presentes, como lo de Honduras, como los intentos de desestabilización en Ecuador, y esto nos señala nuevamente algo que no está explicitada en la política, como tampoco está explicitada en los ingredientes del debate electoral. Nosotros tenemos que tener particular preocupación cuando la política norteamericana no es explícita en sus propósitos. Esa es la parte más desafiante para entender y para entender el panorama y para construir hipótesis que sean plausibles, cuando no se está explicitando elementos. Y esto tiene mucho que ver con esa otra esfera más difusa, más difícil de escudriñar, que constituye un desafío enorme. Cuando Estados Unidos omite o no dice algo, allí tenemos que poner el cuidado especial pensando con cabeza latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Darío enfatiza un elemento que me parece importante en todo análisis de la crisis. Me parece que el análisis debe incorporar la correlación de clase. Darío lo ve desde la perspectiva de la lucha política, digamos, en Estados Unidos y la vinculación con los países de América Latina.